Estamos acá con nuestro siguiente orador. Él es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Una vez terminado el secundario, fue a estudiar licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Una vez siendo biólogo, hizo un doctorado como becario del CONICET. Ya siendo doctor, fue a hacer un postdoctorado de 3 años en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, estudiando cómo se establecen y se borran los límites entre los recuerdos. Una vez terminado el postdoctorado, volvió a la Argentina y actualmente es investigador del CONICET y otras instituciones como la Universidad Favaloro y INECO, estudiando cómo se establecen, se mantienen y se borran los límites en los recuerdos. Con ustedes, el señor Pedro Beckenstein. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas, Chino? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Preguntarte primero si pronuncié bien tu apellido, por favor. Sí, igual ya a esta altura me da igual. Todos me dicen Beck, pero bueno, Claro, porque todo el mundo te conoce en Twitter, sos Pedro Beck también. sí, es más Bueno, fácil. primero preguntarte cómo la estás pasando en esta cuarentena, cómo te pegó a vos. Ahí tengo días y días. Hay días en que estoy mejor y me siento más productivo y días que digo, "Oh, qué difícil todo esto", y me levanto y me parece como muy surrealista todo lo que está pasando. Sigo bastante las noticias y me interesa mucho todo el, digamos que esto es también una especie de experimento mundial gigante y entonces también estamos pensando qué cosas nos interesa estudiar científicamente también en este punto. Así que estoy con un montón de proyectos que tienen específicamente que ver con el comportamiento durante la cuarentena, a la vez mirándome a mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Claro, Sí, claro, sí es un buen periodo para mirarse uno mismo y bueno, mantenerse activo dentro de lo que uno pueda. Bueno, entonces te dejo el escenario virtual, es todo tuyo, con ustedes, Pedro Beck. gracias. Bueno, comparto la pantalla. Ahí va. Ahí se ve. Bueno, le puse un título a esta charla que tiene que ver un poco con una búsqueda de tratar de entender a los humanos, de entender cómo uno sabe quién es y cómo uno cree que sabe quién es, que es una pregunta me fue interesando mucho a lo largo de los últimos años y que tiene que ver con cómo se generan las creencias acerca del mundo, cómo generamos pensamientos y cómo tratamos de entender a los demás. Eh, por ejemplo, si yo les muestro esta foto, estas las llamamos figuras ambiguas y bueno, uno puede interpretar esto como una especie de feto de antílope medio deforme o un perrito bastante feo y según lo que yo les diga, probablemente esté sesgando su interpretación de la imagen hacia un lado del otro. Y acá vemos que digamos, la imagen que se ve, los píxeles de luz, los píxeles que llegan a nuestros ojos son los mismos, pero la interpretación que hacemos de esta imagen es distinta de acuerdo a un marco conceptual o a otro. Lo mismo con esto, ¿no? Si es un perrito u otra cosa, también tiene que ver con cómo interpretamos la realidad y qué creencias previas tenemos y qué información acerca del ambiente utilizamos para interpretar esos estímulos visuales que llegan a nuestros ojos. Y de acuerdo a nuestras creencias previas, esas interpretaciones irán para un lado o para el otro. Y este efecto se vio muy claro hace unos años, que muchos recordarán, con los eventos relacionados con el vestido, esta idea del vestido. Esta fue la que yo llamo la primera emergencia neurocientífica, ¿no? Cuando apareció esta imagen del vestido en las redes y había algunas personas que lo veían azul y negro y otras que lo veían blanco y dorado y se generó una grieta terrible porque, bueno, ¿cómo puede ser que no lo veas como yo lo veo, ¿no? Y cómo puede ser que estemos mirando la misma foto y todos estemos interpretando algo distinto. Y acá les muestro la foto, hay algo muy parecido que ocurrió con esta otra foto de una zapatilla, pero bueno, en la foto del vestido se hicieron varios experimentos tratando de determinar qué era lo que estaba pasando. Se descubrieron varias cosas interesantes. Algunas tienen que ver con, bueno, supuestos que uno hace de cómo fue tomada esa foto del vestido, si uno cree que ese vestido estaba en luz natural o si cree que estaba en luz artificial. O sea, otra vez, la imagen, digamos, la luz que llega a nuestros ojos desde esa foto es la misma, pero nuestras creencias previas, y esto ocurre a un nivel que no es consciente, ¿no?
de dónde debería estar ese vestido hacen que lo veamos de distinto color. Y entonces yo me pregunto, si con una foto de un vestido ya se generan grietas diciendo, ¿cómo, cómo es que podemos estar viendo algo distinto? Y uno se pone bastante intolerante con, con los que lo ven de otra manera. Cuando nos pasamos a grietas ideológicas, imagínense cómo se potencian, ¿no?, estos efectos. Y una de las cosas que se está estudiando con respecto a esta imagen, por ejemplo, es si lo que se llama cronotipo tiene algo que ver con cómo interpretamos el color del vestido. ¿Qué quiere decir? Que el cronotipo es, por ejemplo, si uno está más activo a la mañana, va a tener lo llamamos las alondras, digamos, son gente que está más activa a la mañana, que se despierta temprano, que se siente mejor y se siente más productiva a la mañana, y las personas que, como yo, que nos sentimos más productivos y nos despertamos un poco más hacia la tarde-noche y nos llamamos búhos. Y algo interesante que pasa es que las alondras y los búhos la exposición a la luz diurna que tienen estas personas por el tipo de comportamiento con respecto a la luz que tienen o al momento del día, hace que sea distinta. Y entonces por ahí si su ambiente, uno creció y pasa más horas con luz más diurna que luz más de la tarde-noche, puede ser que su cerebro se acomode a que uno vea las cosas de esa manera y entonces uno puede interpretar esa foto de manera distinta. Entonces fíjense cómo nuestra experiencia a lo largo de nuestra experiencia con el mundo, que no tiene que ver con nuestra exposición particularmente ideológica, social o educativa, sino simplemente por otras cuestiones más aleatorias, como por ejemplo el cronotipo, puede determinar cómo interpretamos el mundo. Y acá podemos pasar un sonido, si me pasan el sonido, el archivo de audio, y tienen que prestar atención a ver qué es lo que escuchan. Laurel, 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 Laurel. Bueno, esto es muy interesante lo que pasa con este archivo de sonido, porque probablemente, no quiero sesgar, pero parte de la audiencia va a escuchar una cosa y parte de la audiencia va a escuchar otra muy distinta. Seguramente muchos de ustedes hayan escuchado algo parecido a lo que se escucha como Yanni o Yeni. Algunos escuchan como yo, y otra parte de la audiencia va a haber escuchado algo como Laurel. Y es muy divertido porque el audio es el mismo, pero las personas escuchan algo completamente distinto. Y entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que pasa con ese audio? ¿Es Yanni o es Laurel? Y esta es una segunda grieta que hubo, impactante que hubo en Internet. Y una de las cosas que pasa es que el audio, digamos, el archivo de audio que en esto que se escucha, contiene distintas frecuencias y en realidad contiene tanto el audio de Yanni como el de Laurel. Lo que pasa es que hay algunos factores de los que no conocemos muchísimo, pero que tienen que ver con cómo uno configuró su aparato auditivo y su interpretación de los sonidos, que hacen que ciertas personas escuchen Yanni y ciertas personas escuchen Laurel. Por ejemplo, Laurel tiene frecuencias más bajas y Yanni tiene frecuencias más altas. Entonces, una hipótesis, todavía esto no está probado, pero es parecido a lo que pasaba con el cronotipo, si uno tiene, por ejemplo, un nombre. El nombre es algo que uno escucha con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, si uno tiene un nombre que tiene frecuencias más bajas, por ahí su cerebro se acomoda a prestarle más atención a las frecuencias más bajas y entonces va a escuchar Laurel, pero si su nombre tiene frecuencias más altas, por ahí escucha más Yanni, ¿no? Entonces, estos experimentos se hacen para tratar de entender cómo a partir de una misma información sensorial podemos interpretar y escuchar o ver distintas cosas. A mí me interesan estos conceptos porque nuestras creencias y nuestra manera de ver el mundo empiezan por lo que percibimos de manera sensorial. Obviamente están todos muy sorprendidos con esto, como este koala tan simpático. Y ahora les voy a proponer un ejercicio que seguramente ya hicieron alguna vez, pero tiene que ver con esto, lo pueden hacer en sus casas y decirlo en voz alta, se van a divertir. Tienen que decir lo más rápido que puedan el color con el que está escrita la palabra, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, no tienen que
tienen que decir el color, ¿sí? No, ninguna otra cosa. Decir el color con lo que está escrita la palabra. Ahí va. Lo tienen que decir en voz alta. Bueno, muy bien. Seguramente les fue bastante bien en la primera parte, ¿sí? Donde el color coincidía con lo que estaba escrito, pero cuando el color y la palabra no coinciden, lo que pasa es que uno tiende a hacer una acción muy rápida, que es leer lo que está escrito, y la acción más lenta, que es decir el color, es como que llega más tarde. Es como que uno tiene que hacer un esfuerzo para impedir que un comportamiento más, que llamamos habitual o más rápido, que es el que saldría por defecto, uno tiene que inhibir ese comportamiento para poder realizar el comportamiento correcto. Esta es una pregunta, esta también es un problemita que tienen que resolver, que dice, si un bate y una pelota cuestan $110 en total, y el bate cuesta $100 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? ¿Sí? Ahí los espero, espero sus respuestas, mientras vemos, mientras los dejo pensar un rato. Esta es una pregunta que parece muy boba, pero por alguna razón es bastante complicada. La mayoría de las personas lo que contestan rápidamente a esta pregunta es que la pelota sale $10. Y sin embargo, esa respuesta es incorrecta, ¿sí? Porque si uno hace las cuentas, la pelota nunca podría valer $10. De hecho, tiene que valer $5, ¿sí? Esto es muy interesante porque a partir de una pregunta muy simple vemos un mecanismo cerebral muy particular que tiene que ver con unas respuestas rápidas que damos, ¿sí? Como intuitivamente la respuesta es que vale $10, pero racionalmente, y si uno piensa, si uno reflexiona, nunca podría valer eso, ¿sí? Vale 5. Y entonces, esto pone en juego algo parecido a lo que pasó con el experimento de los colores. Hay como una respuesta rápida, ¿sí? que es intuitiva y que es algo que tendemos a hacer por defecto, y hay una respuesta más lenta que es la que tenemos que esperar, ¿no? Como la que hay que pensar. Entonces, si esto es una educatón, ¿no? Entonces, si pensamos esto a nivel educativo, lo que en general queremos los docentes es que los alumnos utilicen más este pensamiento más lento, ¿sí? Donde es más reflexivo, donde encontramos las soluciones correctas y podemos pensar y reflexionar de manera más efectiva. Esto se resume, digamos, obviamente en muchísimos estudios y muchísima gente estudiando esto, pero básicamente la idea es que el cerebro tiene dos sistemas para tomar decisiones o resolver qué hacer con la información. Un sistema rápido que llamamos sistema 1, ¿sí? Que es, acá está graficado con el conejito, que es esto, es un sistema muy rápido, más intuitivo, para respuestas veloces, y un sistema más lento y más reflexivo que tiene que ver con pensamiento más racional. No es que el sistema 1 sea malo y el sistema 2 sea bueno, siempre depende en qué contexto estamos pensando estos dos sistemas. Si pensamos en un cerebro que evolucionó durante millones de años adaptado a un determinado ambiente, por ejemplo, un ambiente donde vivían nuestros humanos antepasados, que era un ambiente bastante hostil, donde tenían peleas con otras tribus, donde tenían animales que podían matarlos. El sistema 1 es muy útil porque hace que podamos tomar decisiones muy rápidas, analizando el contexto muy rápidamente. En general estas decisiones tienen que ver con si me voy a quedar a pelear o si voy a huir, ¿no? Son de lucha o huida. Pero bueno, en el contexto moderno y en el contexto educativo es más ideal que funcione el sistema 2 para tomar decisiones, porque es un sistema lento, reflexivo, que nos permite tomar decisiones razonadas y más basadas en evidencia y no en cuestiones intuitivas. ¿Y cómo es que funcionan, cómo podemos aplicar esta idea del sistema 1 y sistema 2 a decisiones que son muy importantes? En el siguiente experimento, lo que les voy a proponer es que les van a aparecer dos caras, ¿sí? una de la izquierda y otra de la derecha, y van a tener que pensar, o sea, les van a aparecer muy rápidamente, van a tener que decir cuál de las dos caras, si la derecha o la de la izquierda,
les parece la más confiable. Estas fotos de personas están tomadas de elecciones primarias de los Estados Unidos. ¿Sí? Las elecciones primarias serían, sí, son antes que las elecciones donde se va a decir, son las internas de los partidos, y son de candidatos que estaban en distintos lugares de Estados Unidos. Entonces, sabemos quién ganó efectivamente estas elecciones, pero vamos a ver si estas imágenes intuitivas, estas decisiones intuitivas que tomamos, si predicen o no los resultados de las elecciones reales. Ahí va. Ahí les doy tiempo para que elijan cuál. El de la derecha es el que ganó. Ahí va otra. Les dejo un tiempo para que elijan. El de la izquierda es el que ganó. Acá ganó el de la derecha. Y acá la de la izquierda. Y lo interesante, no sé si pudieron, si sus decisiones coinciden con los resultados de las elecciones reales, pero este experimento mucho más largo y obviamente con muchísimos sujetos experimentales se realizó en Estados Unidos. Ah, acá había otro, perdón, ahí va. Había uno más, ahí ganó el de la derecha. Como les dije, bueno, obviamente esto es politizar la ciencia es política, como todos sabemos. Pero lo cierto es que este experimento se hizo en Estados Unidos con muchísimos sujetos y vieron que, por un lado, estas elecciones solamente con la foto de la cara, sin que los sujetos experimentales conocieran a los candidatos, predijo en un 70% o más los resultados reales de las elecciones. Es decir, que simplemente una decisión por si las personas les parecía, la cara del candidato les parecía más confiable o no, en general, en un 70% más, las personas le pegaban al candidato que finalmente había ganado las elecciones. Es interesante porque el experimento se hizo antes de las elecciones y los resultados aparecieron después. Y se repitió este experimento en otros países, en Europa también obtuvieron los mismos resultados, y luego se repitieron un experimento muy similar que lo hicieron en chicos, en niños, donde le mostraron fotos de candidatos, también de a duplas, y les decían, bueno, ¿a cuál elegirías para que fuera capitán de tu barco en un viaje X? Y los chicos también predecían en un 70% los resultados reales de las elecciones. Es decir, que estas decisiones muy rápidas, intuitivas, basadas simplemente en la foto, predicen los resultados reales de las elecciones como si uno fuera un niño también. ¿Cuánto de esto se aplica a las elecciones reales? Bueno, eso hay que verlo porque después, porque en las elecciones uno tiene muchísima más información sobre los candidatos. Pero sí nos muestra cómo el sistema 1 actúa muy rápido, digamos, y permite extraer algunos aspectos de los estímulos que nos dan información para tomar determinadas decisiones. Y en este gráfico lo que les estoy mostrando por un lado es lo que se llama cuánta confianza o cuánta competencia reportaron los sujetos experimentales acerca de las caras, y la diferencia que se encontraron en los votos en las elecciones reales. O sea que cuanto más percepción de competencia o de confianza les inspiró una cara, después en las elecciones reales ese candidato es el que obtuvo una diferencia mayor de votos con el otro candidato. Y por otro lado, esto también se refleja en la actividad de una zona del cerebro que se llama amígdala y que tiene mucho que ver con el procesamiento de estímulos emocionales. Es decir, que cuanto menos confianza cuanto menos confianza tuvieron, les pareció que a los participantes que era una cara, más activa estaba su amígdala, ¿sí? En el cerebro. ¿Y esto qué quiere decir? La amígdala además forma parte de un circuito que tiene que ver con interpretación de estímulos de miedo y amenazantes. O sea que acá hay una cuestión de estas decisiones rápidas y emocionales donde
ciertas caras que por alguna razón produjeron menos confianza, coincide, digamos, esa menor confianza con una actividad mayor de la amígdala. Y esta idea de cuánto en el cerebro puede haber, puede estar representada nuestra ideología política, hay algunos trabajos bastante interesantes. Este a mí me parece como muy simpático porque además uno de los autores es un actor muy famoso, Colin Firth, que es un actor inglés que actuó en El discurso del rey, El diario de Bridget Jones y muchas otras películas. Él es autor de este paper porque era conductor de un programa de la BBC en Inglaterra donde empezaron a hacer estos experimentos con los televidentes. Y en este trabajo lo que encontraron es que lo que hicieron fue preguntarles a las personas, le hicieron un cuestionario acerca de su ideología política, con eso las dividieron en más conservadores o más liberales, ¿sí? Siendo los conservadores los que suelen apoyar políticas más restrictivas y suelen tener menos apoyo por otro tipo de políticas, por ejemplo, como la inmigración o el matrimonio igualitario, etc. Y los liberales son los que suelen apoyar más este tipo de políticas más abiertas. Y encontraron algo bastante interesante, que cuando más liberal se autorreportaba una persona, mayor era el volumen de una zona del cerebro que se llama corteza cingulada anterior y que participa más en procesos lentos, ¿sí? Son estas regiones que tienen que ver con ponerle un freno a los procesos estos rápidos para poder darle tiempo al cerebro a que tome decisiones basadas en evidencia. Y además, cuanto más conservadores se autorreportaban las personas, mayor era el volumen de la amígdala, ¿sí? La amígdala, ¿se acuerdan? Que tenía más que ver con este procesamiento emocional de los estímulos. Entonces empieza a haber como cierta coincidencia con el otro trabajo. Y por último, también con respecto al cerebro, esto le hicieron una tarea bastante, le hicieron hacer a los participantes una tarea bastante similar a la de las palabras y los colores. En este caso, básicamente si aparecía una letra X, tenían que apretar la flechita para la derecha, y si aparecía la letra K, la flechita para la izquierda, y de repente lo que pasaba es que la X aparecía muy seguido. Entonces uno se acostumbraba a apretar X, o sea, apretar siempre la flechita para la derecha, y de repente aparecía una K, y para poder realizar ese comportamiento que es menos habitual, uno tiene que inhibir el comportamiento más habitual, que es el de presionar la flechita para la derecha, porque estaba asociado con la X, para apretar la flechita para la izquierda cuando está la K. Y lo que se ve en este tipo de experimentos es que las personas que se reportan más liberales les suele ir mejor en este tipo de tareas, ¿sí? Como que son más capaces de frenar estas respuestas rápidas para poder realizar las respuestas lentas. Y esto se refleja en la actividad de las zonas del cerebro que tienen que ver con frenar estas respuestas rápidas. Entonces parece haber cierta relación entre la ideología política y el estilo de pensamiento, si quieren, o de toma de decisiones que tienen las personas. Y acá, sin demasiado previo aviso, les mostré una foto que espero que les haya dado miedo. Y esto es bastante interesante. No, igual no hay nada que temer, porque en este trabajo, digamos, teniendo en cuenta toda esta información que tenemos sobre la amígdala, la reactividad a estímulos amenazantes y la ideología política, en este trabajo lo que se midió es justamente una respuesta de miedo a un estímulo de tipo amenazante. En este caso era un sonido muy fuerte. Entonces lo que se hace es, a los sujetos se les pasa por auriculares un sonido fuerte, y lo que se mide es una respuesta que se llama de sobresalto. Cuando uno escucha un sonido muy fuerte, hace como digamos, mueve la cara de una manera particular, cerrando los ojos, y eso se puede medir con unos electrodos que se ponen en los músculos oculomotores, que son los que rodean al ojo. Y a su vez, los participantes también realizaron cuestionarios para clasificarlos según su ideología política. En este caso, si les daban soporte o no a determinadas políticas asociadas más con actitudes liberales. Y lo que vieron es que
los más conservadores tuvieron una reactividad bastante más alta, significativamente más alta a este estímulo de miedo que los liberales. Como que, digamos que los estímulos amenazantes que no tienen nada que ver, imagínense que un sonido fuerte no tiene nada que ver con una ideología política, de alguna manera predecía en qué rango de la ideología política estaba esa persona. Bastante impresionante. Y otros hicieron un experimento similar, perdón para los que son aracnofóbicos, ya paso la imagen, pero en vez de presentarles un sonido fuerte, lo que hicieron fue presentarles una imagen que puede producir miedo, por ejemplo, una imagen de alguien con una araña en la boca, etc. Y en este caso, en vez de medirles el reflejo de sobresalto, les midieron la conductancia en la piel, es decir, que cuando uno recibe un estímulo que le da miedo, que le produce cierta amenaza, una de las cosas que pasan es que se activa el sistema nervioso simpático y uno empieza a generar distintos compuestos, entre ellos la adrenalina, y empieza a sudar, ¿sí? Se empiezan a humedecer las manos. Eso cambia la conductancia en la piel, entonces uno puede medir la reactividad de esa imagen amenazante de acuerdo a cómo cambia esa conductancia en la piel. Y lo que se ve es que las personas más conservadoras tienen una mayor reactividad, es decir, que cambia la conductancia en la piel ante imágenes amenazantes más que en las personas más liberales. Y esto no ocurre con estímulos que no causan miedo. Estímulos neutros no producen ningún cambio en la piel, en la conductancia en la piel. Entonces, para ir cerrando, ya les dejo como esta frase de Yoda, ¿sí? Que dice: el miedo es el camino al lado oscuro, el miedo conduce a la ira conduce al odio, el odio lleva al sufrimiento, siento mucho miedo en ti, esto se lo dice a Anakin, que posteriormente será Darth Vader, perdón por el spoiler, pero espero que todos sepan todo esto. Yo le agregaría, si además, esto podría haberlo dicho Yoda, ¿sí? Si podemos agregar, si los votantes de derecha, lo que pasa es que tienen el camino hacia el lado oscuro porque son más reactivos al miedo. Hay bastante investigación en este tema con algunas discrepancias. En algunos trabajos ven resultados parecidos a los que yo les mostré, mientras que en otros trabajos no encuentran las mismas cosas, pero bueno, a veces la ciencia funciona así. Eso es lo que estamos viendo también en la pandemia, donde parece ser que los resultados cambian todos los días y uno puede ver cómo la ciencia se construye paso a paso. Así que, como resumen final, les diría, como dice Homero, amen, no odien. Y me parece que además tiene que ver con la idea de que necesitamos trabajar muchísimo los mecanismos de pensamiento lento en educación, porque los mecanismos de pensamiento rápido son los primeros que nos salen a todos y son los que menos quisiéramos tener. Así que bueno, gracias por la invitación. Si se quedaron con ganas de conocer un poco más, pueden leer cosas en mis libros. Y nada, ahora estoy abierto para todas las preguntas que tengan para mí.